hace como un mes, a la hora de acostarme, perdón, que mi esposa y yo tenemos la costumbre de acostarnos a las 10 de la noche. O sea, no, como que es prohibido después de las 10 de la noche acostarse en mi casa. Y es la hora que siempre nos acostamos, por regla de mi esposa, ¿verdad? Por supuesto. No, aquí nada más obedecemos, ¿verdad? El asunto es que yo no tengo no es normal para mí estar muerto de sueño y ay, qué gusto, qué alegría irme a acostar. Mi esposa me vacila porque siempre digo eso y dice, usted es el primero que se duerme. Pero interesantemente, no sé si es algo mental o algo, ¿verdad? No soy de los que estoy deseando acostarme. Más bien es al revés, estoy deseando levantarme. Pero bueno, mi esposa ha puesto esa regla y ni modo, hay que obedecer, ¿verdad? A las 10 de la noche hay que estar en pijamado. Este martes en particular, hace un mes, igual, fue un martes normal, ¿verdad? Sonaron las 10 de la noche y había que empijamarse. Tengo una situación que se me da y como ya les contaba, no estoy deseando dormirme. Una vez más, ya estoy acostado, me duermo y gracias al Señor, Dios me bendice con buen sueño. Dios guarde, me quedara despierto, ¿verdad? Y este martes en particular pasó normal porque yo no me duermo inmediatamente, o sea, doy unas vueltillas ahí y ya después gracias al Señor que me cae el sueño y amén. En esos minutillos normales, 5 o 10 minutos que estoy ahí dando vueltas, empiezo a sentir, hermanos, una exuberancia en mi cuerpo, una energía increíble. Si siempre no tengo ganas de dormirme inmediatamente, aunque me duermo, gracias a Dios, esa noche fue terrible, porque me invadió una energía, una exuberancia, una excitación. No era ansiedad, yo conozco la ansiedad y no era ansiedad, si hubiera sido ansiedad me preocupo más todavía, era algo positivo, pero era para mí terrible porque si normalmente a esos primeros minutos de que me acuesto no tengo sueño, con esta energía que sentía, una exuberancia, una excitación terrible, hermano, de verdad, era terrible en el sentido que era demasiado, más allá de lo que mi cuerpo podía resistir. Y estoy yo ahí y teniendo esa cosa y me empiezo ya a ponerme, a zozobrarme todo, ¿verdad? Y a volverme a un lado a otro preocupadísimo. Era demasiada energía, un despertar así terrible, ¿verdad? Mi mente totalmente avivada, todo mi cuerpo con energía. Y entonces ya me empiezo a preocupar yo porque no me voy a dormir. No quiero despertar a mi esposa, no quiero molestarla, ¿verdad? Y yo digo, esta noche va a estar fea, dije yo. Qué terrible porque no tengo nada de ganas de dormirme y no solamente eso, tengo una fuerza que me invadió, una energía que me tiene totalmente despierto, pero excedidamente excitado era como estaba. Nunca he tomado drogas, gracias al Señor, pero no sé si así se sentirá, pero yo me dije a mí mismo, me siento como que haya tomado alguna droga, porque era una excitación terrible. Y entonces empiezo a preocuparme más todavía porque digo, así no puedo quedarme en la cama, necesito levantarme. Si me levanto, despierto a mi esposa, ¿verdad? Era tan terrible la energía que me invadía que también yo necesitaba despertar a Sadie. Decirle, mi amor, ore por mí o algo, pero estoy feo, ¿verdad? Estoy sintiendo este asunto, pero otra vez no quería molestarla a ella, ya se había dormido. Yo había estado batallando unos minutos ahí y no puedo despertarla. Si me levanto, lo que quiero hacer es irme para la sala, empezar a leer, hacer algo ahí y alguna hora me da sueño, ¿verdad? Pero otra vez digo, me voy a levantar, el sonido de la cama, el sonido de la puerta, voy a despertar a Sadie y no quiero hacerlo. Y yo en esa zozobra y esa cosa crecía y crecía y me crecía. Y pasaron como 10, 20 minutos así, hermanos. Y entonces yo dije, bueno, no voy a despertar a Sadie, no me voy a levantar.
Entonces lo que necesito aquí es que Dios me ayude, ¿verdad? Entonces me volví al lado izquierdo y empecé a orar en lenguas. Empecé a orar y a orar en lenguas, no sabía por qué orar, entonces el Espíritu Santo me va a ayudar. La Biblia dice que el Espíritu nos ayuda, ¿verdad? Entonces, como yo no sabía qué orar, empecé a orar en lenguas, y en algún momento me dormí. Cuando me dormí, tuve un sueño donde yo me encuentro de un momento a otro en una esquina X. Ustedes saben cómo son los sueños, ¿verdad? Que uno sueña que está en un lugar que ni sabe ni cuál es, ¿verdad? Pero si era una esquina, me recuerdo bien. Aparezco en una esquina y aparecen 3 pastores, 3 ministros de Dios. Uno de ellos lo conozco, ya se fue con el Señor, por cierto, un hombre que Dios lo usó para, aquí en Costa Rica, abrió una escuela bíblica, trajo un mover del Espíritu Santo maravilloso, el hermano Don Sims, que ya está con el Señor. Él estaba ahí, él es el único que pude saber quién era, y 2 más. Aparecen ellos 3, y de un pronto a otro yo empiezo a llenarme de una presencia de Dios, una llenura del Espíritu que empieza a emborracharme terriblemente. Todo mi cuerpo empieza a ser lleno de Dios, y ¡pum!, caigo al suelo y empiezo a revolcarme de la presencia de Dios. La gloria del Señor me tomó, y yo me revolcaba. Yo sabía que era Dios porque otras veces me ha pasado. Así que yo sentía la llenura del Espíritu Santo y mi cuerpo reaccionando terriblemente, y yo me reía y me gozaba. Era un gozo inefable, algo que terrible. Yo me revolcaba en el suelo. Entonces estos 3 pastores me tomaron de las piernas y de las manos, y empezaron a correr en esa esquina, en esos 100 metros, de una esquina a la otra. Iban corriendo, ellos me llevaban así, ¿verdad? Y yo más me revolcaba ahí con ellos, ¿verdad? Y ellos me llevaban, me corrían para allá y corrían para allá, ¿verdad? Y esa gloria de Dios, hermanos, que surgía en mi cuerpo, y empezó a tomarlos a ellos también. La gloria del Señor empezó a cogerlos a ellos, y se movía todo el mundo, ¿verdad? Pronto otro ya yo logro levantarme, y Dios me dio una palabra en ese momento que me vino así inmediatamente, y la palabra fue avivamiento. Y yo empiezo a decirle a ellos: avivamiento, avivamiento, avivamiento. Y ellos repetían también avivamiento. Pero yo quería instrucción. Yo decía: pero hermanos, ¿avivamiento qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Cómo es el asunto? Y seguía el diálogo en esa dirección nada más. Y la palabra fuerte: avivamiento, avivamiento, avivamiento. No sé cuánto soñé, pero sí me desperté, claro, con una paz del Señor increíble, ¿verdad? La presencia del Señor inundaba mi corazón, yo queriendo despertar a mi esposa, pero no lo hice tampoco, ¿verdad? Para contarle, era algo precioso. Y la palabra de Dios viene y me dice, me dice el Señor: te voy a explicar qué te pasó. Empecé a prepararte para una experiencia sobrenatural. Eso que sentías, que no era una ansiedad, sino una excitación terrible, era tu cuerpo que no podía resistir la experiencia que venía, que fue la experiencia sobrenatural que tuve a través del sueño. Cuando empecé a pensar, y no fue esa noche ni para nada, esa noche me dormí excitado ya con la presencia del Señor, ya calmado, dormí riquísimo. Al día siguiente le pude contar a mi esposa también la experiencia linda que había tenido. Y como les digo, hace un mes de esto, ya había empezado diciembre. Y cuando empecé a buscar al Señor para la frase de este año, el Espíritu Santo me habló inmediatamente, y jamás iba yo a decir algo diferente para lo que Dios quiere este año, de esa experiencia que Dios me había dado. Amén, hermanos. Así que eso tiene que ver con la frase de hoy. Esta palabra que Dios ha hablado de avivamiento. Quiero a través de este mensaje, y este mensaje es para todos nosotros, y yo no quiero que se sientan afuera
o nos sintamos afuera los mayores, para nada. Esto incluye a los mayores. Pero Dios me habló claramente, mis amados hermanos, que Él va a traer y ha iniciado ya un avivamiento para las nuevas generaciones. Así que si usted es millennial, que ha nacido entre 1982 y 1994, si tiene de 35 a 42 años, este mensaje es para usted. Amén. Ahora, no nos citamos afuera los que tenemos más años que eso, ¿verdad? Yo ando como por 49, 50. No nos sintamos afuera para nada. Me estoy explicando y reprendo al diablo con cualquier idea negativa que quiera traer a los que son mayores. Este mensaje también el Señor me habló es para las generaciones X y Z, entre los nacidos entre 1996 y el 2012, los de 12 a 35 años. Entonces, todos ustedes que están aquí, 12 a 35 años o 35 a 42 años, este es un mover que Dios va a empezar a hacer y ya está haciendo, y el Espíritu de Dios se está moviendo. Aleluya, alabado sea el Señor en sus corazones. En el tiempo de la alabanza, en el primer culto, estoy orando, clamando al Señor. Yo cuando recibí esta palabra, hablé con mi esposa como intercesora, guerrero de oración que ella es. Yo dije, necesito que ore por todo esto. Gracias a Dios había todo un mes para orar. Y hablé con los pastores también, que hablaran con los intercesores. Se ha estado orando, intercediendo por este mensaje de hoy, muy, muy importante, mis amados hermanos, de este mover que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que tiene que ver con el avivamiento. Así que vamos a ver primero que todo qué es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? El avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y apasionada, para atraerlos hacia sí, operando desde dentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Hermanos, Dios inicia los avivamientos. Alabados al Señor. Por eso me encanta la experiencia que Dios me dio, porque me está diciendo Dios, esta es mi soberanía, esta es mi soberana voluntad. Hemos visto a nuestras generaciones perderse, hermanos amados. Hemos visto un mover, y desgraciadamente voy a usar esa palabra también negativo en este sentido, y hemos visto un mover y un avivamiento del mal en los corazones de los jóvenes, ¿sí o no? De las nuevas generaciones. Satanás ha planificado de una manera muy especial invadir sus mentes, con ideas, con conceptos que tienen a nuestras generaciones totalmente desviadas y destruidas. Qué bueno que Dios ha decidido intervenir, amén. Dios ha decidido intervenir en estas generaciones. El avivamiento es Dios acelerando, intensificando, extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano. Cada uno de nosotros tuvimos un primer encuentro con Dios. ¿Cuántos tuvieron un primer encuentro con Dios el día que le conocieron? ¿Verdad que sí? Un primer encuentro con Dios. Bueno, el avivamiento es Dios acelerando, intensificando, extendiendo esa obra de gracia en la vida nuestra. Es un fluir, es un fuego del Espíritu Santo, es un gozo, es una alegría, es un amor por las almas, es un enamoramiento de Dios, de la palabra, de lo espiritual, de la oración. Amén. Y eso es lo que Dios estaba diciendo con este sueño que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, un avivamiento. Podemos hablar de grandes avivamientos en la historia, y la razón por la cual hablo de esto, hermanos, es porque esto nos ayuda a entender que Dios sí se mueve en las épocas. Dios se mueve en las épocas. Hay una época que se dio en el año 1730 a 1755, se conoció como el Gran Despertar,
donde Dios trajo un avivamiento tremendo, donde las iglesias eran muy formales y los predicadores empezaron a salir de las iglesias y a predicar en lugares públicos. Y mucha gente empezó a convertirse, empezó a traer un avivamiento tremendo en esa época en Inglaterra, en Estados Unidos. En el 1790, 1840 se dio otro gran despertar. Este trajo un movimiento fuerte también y nacieron las iglesias metodistas y bautistas. Hermanos, Dios ha estado actuando en la tierra. Dios ha estado actuando en la tierra y Dios no ha dejado de actuar. Amén. Nos hemos llenado de desesperanza, por lo menos yo, hermanos, con todo este movimiento tan terrible humanista en estos 30 años últimos, donde se ha despreciado las cosas de Dios. Hermanos, déjenme decir, un movimiento no solamente en la cultura, sino hasta dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que nos traen decepción dentro de la iglesia, pero Dios siempre se ha movido en la historia. Dios está a punto de hacer algo especial en las nuevas generaciones. Este gran tercer despertar que hubo también, donde el poder del Espíritu Santo fue tan transformador en los cristianos de ese entonces, que se fueron a todas las naciones y nació un movimiento misionero alrededor de todo el mundo, donde países como la India, por ejemplo, África, China inclusive, mis amados hermanos, que eran países totalmente paganos. Imagínense lo que es llegar a predicar el evangelio en un país pagano. Y Dios usó a estos hombres y mujeres que salieron como misioneros, se fueron hasta con sus familias a países lejanos en estas épocas que eran lugares totalmente remotos, y Dios trajo avivamiento a esos lugares a través del poder del mensaje de la palabra de Dios. Hay un avivamiento muy famoso que se llama el avivamiento de la calle Azusa, donde el Señor también empezó un avivamiento tremendo en una iglesia pequeñita. Un pastor que cogió un edificio viejo, lo pintó, lo medio arregló, puso bancas de madera y todo el asunto, todo lo más sencillo que usted pueda imaginarse, y el Espíritu Santo empezó a caer en la calle Azusa, hermanos, en ese templo, como en el día de Pentecostés. La gente entraba, empezaban a hablar en lenguas, empezaron a darse milagros, unas experiencias que cuentan la gente de ese entonces, que me recuerdo muy, muy linda. Es que el fuego del Espíritu Santo apareció ahí, hermanos. Apareció el fuego del Espíritu Santo. No solamente era el fluir de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, los dones, las lenguas y todo, sino que el fuego. Y en varias ocasiones, porque fue un avivamiento que duró semanas y semanas y semanas, los bomberos, alguien llamaba a los bomberos, y los bomberos llegaron varias veces a apagar el incendio, porque las llamas, el fuego de Dios se veía en el edificio. Nada se estaba quemando, pero era el fuego de Dios. Milagros increíbles fueron hechos, hermanos, en ese lugar ahí. Un avivamiento que trajo gente de todo el mundo a esa pequeña iglesia en esa calle Azusa en Estados Unidos, en Los Ángeles, para ver y recibir el fuego del Espíritu Santo. Épocas donde Dios ha intervenido, y estamos exactamente a punto, y estamos ya inclusive dentro de una etapa donde Dios ha dicho: yo voy a tocar a estos jóvenes, yo voy a transformarlos. Hace unos años atrás, pensando en exactamente lo que está pasando con los muchachos de hoy, esta obra que Satanás está haciendo, que gloria al Señor, Dios la va a destruir, amén. Yo me recordé de un avivamiento muy especial que se dio en los Estados Unidos, que se conoce como el avivamiento de la gente de Jesús. La gente de Jesús, así se le puso. En los años 60, la década de los 60, nació un movimiento en los Estados Unidos, un movimiento rebelde, un movimiento en reacción a lo que estaba pasando en ese entonces. Los jóvenes de ese momento se pusieron en contra de lo que estaba pasando, y nació el famoso movimiento de los hippies.
¿Cuántos han oído hablar de los hippies? ¿Verdad? Estos hippies que eran jóvenes, muchachos que dijeron no estamos de acuerdo con lo que hace el gobierno, mandar los jóvenes a guerras que nada tienen que ver con nosotros en Vietnam y otros lugares, en Corea y en tantos lugares, hermanos, donde morían montones de jóvenes a través de estas guerras. Y ellos dijeron no estamos rebelándonos contra lo establecido, y entonces lo hicieron de una manera expresiones claras diciendo bueno, ahora no nos vamos a bañar. Ellos querían ir en contra. Me recuerdo, conocí a uno de estos en ese tiempo, o sea que nació en ese tiempo pues, pero me recuerdo que él decía, un puertorriqueño dice, yo veía los rótulos que decía en los zacates, no pisar el césped, dice, entonces yo caminaba por el césped todo el tiempo, dice, solo por el césped caminaba. Fue un movimiento de rebelión, no nos vamos a bañar, empezaron a usar ropas raras, ¿verdad? Y largas, y nació los psicodélicos, se entregaron a las drogas, y entonces veían visiones y todo el asunto, y a los hippies, ¿verdad? Y entonces empezaron aquella famosa frase, hagamos el amor y no la guerra, ¿verdad? Porque ellos estaban en contra de estas guerras, y literalmente se pusieron a hacer el amor, se entraron en una fornicación terrible. El movimiento de los hippies eran conciertos y eran fiestas donde se metía todo el mundo con todo el mundo, ¿verdad? Y era cosa terrible. Este movimiento rebelde de los hippies, que trajo una gran preocupación, por supuesto, a la generación de ese entonces. Muchos de estos jóvenes, hermanos, habían crecido en la iglesia, conocían de Dios, conocían la Biblia. Ellos no estaban en contra de Dios, pero estaban en contra del sistema y se metieron en este movimiento. Pero algunos de ellos empezaron a decir, yo quiero conocer más de Dios. Y entonces en los viajes que se hacían, ¿verdad? Así literalmente, yo he leído testimonios y conozco gente que ahorita le voy a decir a algunas personas que ustedes conocen, que fueron parte de este movimiento en los Estados Unidos. Y empezaron a decir, necesito encontrar a Cristo, ¿verdad? Y decían, Cristo es amor y todo el asunto, ¿verdad? Hermanos, literalmente el Espíritu de Dios empezó a tocar a muchos de ellos en esos viajes. En esos viajes de drogas, ¿verdad? El Espíritu Santo, Jesús, empezó a aparecerse a muchos de ellos. Empezaron a literalmente convertirse. Y ese es el fruto, es el que habla, ¿sí o no, hermanos? Literalmente se convirtieron al Señor, se hicieron ellos totalmente radicales para Cristo, alabado sea Dios. No se cortaron el pelo, no dejaron de vestirse como vestían. Eran muchos de ellos músicos, algunos de ellos famosos músicos en los Estados Unidos. Entonces empezaron a hacer música ahora para Dios. Empezaron a escribir cantos que glorificaban al Señor, empezaron a reunirse entre ellos, empezaron primeramente a ir a las iglesias. Decían, vamos a esa iglesia, y llegaban ahí los melenudos, ¿verdad? Los barbudos, y en esas ropas, ¿verdad? Y algunos de ellos todavía no se bañaban tanto, ¿verdad? Y entonces llegaban hedionditos también. Y la iglesia los rechazó, dice, no queremos a estos mechudos aquí, no, más que toda la fama que tenían los hippies en ese momento, ¿verdad? Entonces ellos se vieron obligados a hacer sus propias reuniones. El Espíritu Santo empezó a transformarlos, amén. Empezaron a amar a Cristo, se hicieron radicales, y nació el movimiento que se llama The Jesus Movement en los Estados Unidos, el movimiento de Jesús, porque estos muchachos jóvenes amaron a Cristo, se convirtieron, nacieron, hermanos, movimientos fuertísimos en los Estados Unidos. Hoy iglesias, por ejemplo, una iglesia aquí, Calvary Chapel, Iglesia del Calvario, nació por ese movimiento. Hay otra iglesia de las iglesias Vida Abundante. Muchas iglesias fuertes nacieron a partir de ahí. Dios los tocó. Para los de ustedes que conocen al hermano Dennis Peacock fue parte del movimiento de Jesús, fue uno de los hippies, pelos largos, drogos. Ted Sanquist, ¿cuánto conocen al hermano Ted Sanquist? Ted nació en ese movimiento también. La gran mayoría de pastores con los que nosotros estamos asociados como iglesia de este movimiento del reino
todos ellos, mi hijo los conoce, la gran mayoría de ellos, mi esposa también, fueron todos fueron hippies y fueron tocados por el Señor. Ese movimiento llegó a Costa Rica también, y adivine quiénes fueron tocados también por ese movimiento. Mi esposa y yo, en los años 70, en los inicios de los 70, como jovencillos, adolescentes, hippies de nombre, ¿verdad? Por dicha no fue que no me dio el asunto de no bañarme, gracias a Dios, ¿verdad? Probablemente mi esposa no me hubiera ni alzado ni a ver, ¿verdad? Sí me dio lo del pelo largo, ¿verdad? Lo de las drogas no me dio, gracias al Señor tampoco. Lo de los conciertos, sí, mover la melena y todo eso, ¿verdad? Pero el Señor también nos tocó como adolescentes, amén. Y llegamos a ser pastores, y mire dónde estamos. Y hay otro montón de gente, contemporáneos nuestros, que podemos hablar de ellos, de este avivamiento de Dios. Yo le decía al Señor, recordando eso, hace unos 5 o 7 años atrás, pensando en las nuevas generaciones, yo decía, Señor, sí hay esperanza. Sí se puede, estos jóvenes, lo que sea, que sean las características que tengan los actuales jóvenes, Dios puede hacerlo. Lo lindo es que Dios ya lo está haciendo. Yo me lo decía hace 7 años, pero ya está sucediendo en los Estados Unidos. Hace unos 3 años apenas, hermanos, empezó en una universidad en Kentucky. Un grupo de jóvenes empezaron a orar, normal y corriente, y empezó a caer el Espíritu Santo, y entonces esos avivamientos arrancan, hermanos, y nada los para, van creciendo y van creciendo y van creciendo. Este movimiento que empezó en esta universidad hace como 3 años, empezó a crecer. Igual ya hoy en día hay otras leyes y otras cosas, y porque el lugar, todo el mundo empieza a ir a ese lugar, y los lugares no alcanzan, y entonces la gente lleva sus tiendas de campaña y se quedan ahí porque no quieren perder nada. Y entonces el lugar, la universidad, el campus de la universidad empezó a llenarse demasiado, y ya no habían suficientes baños para la gente, interiores y esa cosa, ¿verdad? Y ya el edificio ya no soportaba, y todas las autoridades llegaron y fumigaron a todo el mundo. Pero el avivamiento siguió en otras universidades, y hermanos, está vivo hasta el día de hoy. Jóvenes están viniendo a Cristo. Jóvenes están teniendo una experiencia maravillosa con el Señor. Adolescentes están descubriendo el poder de lo alto. Aleluya. Y eso es lo que el Señor me hablaba. Y este movimiento, pues, de la gente de Jesús que se dio. Hubo otro despertar que muy seguro usted sea fruto de eso, mis hermanos amados, en los 80s. En Costa Rica, por ejemplo, se dio un gran mover. Muchas personas vinieron a Cristo, en un país de tradición católica, altamente católica, con un porcentaje en las décadas de los 60, de los 70, de un 98% de catolicismo, y hoy en día hay un 23% de cristianos evangélicos en este país. Usted es fruto de eso, probablemente, de ese avivamiento. Dios sigue operando en nuestros tiempos, amén. Dios sigue operando en nuestros tiempos. ¿Qué se necesita para un avivamiento? ¿Cuál es el elemento principal? Hay varios, pero ¿cuál es el principal? ¿O cuál es el primer paso para un avivamiento? Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Qué decía? Arrepentíos. Hermanos, ese es el primer paso. Vamos a Marcos 1, 14 y 15. Este es Jesús. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos ahora a Hechos 3:19. Este es el primer sermón de un pastor ungido con el Espíritu Santo, Pedro, el apóstol Pedro. Su primer sermón que él tiró a esa gran multitud, y vemos el mismo elemento ahí. Dice: así que
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que es parte de lo que hace un avivamiento, es refrescarnos. Amén. La palabra clave aquí, hermanos, es arrepentíos. Arrepentíos. La palabra arrepentirse significa cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Hermanos, nosotros somos lo que pensamos. Lo que se nos siembra en la mente se convierte ya en una manera de pensar, y entonces eso nos hace actuar. Somos lo que pensamos. Para que se pueda dar un avivamiento tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Todos nosotros los que estamos aquí, hermanos, somos productos, somos resultado, gracias, de los últimos 30 años, de todos estos conceptos que nos han venido en toda dirección, ¿sí o no? Tanto del mundo como también dentro de la iglesia. Si queremos entrar a esta nueva etapa de Dios, tenemos que cambiar la manera de pensar. Amén. Y la palabra es arrepentirse. A veces la palabra arrepentirse, a veces ya tenemos una cierta idea nosotros, pero nos ayuda mucho entender que arrepentirse significa, pienso de una manera, ahora por lo nuevo que recibí, voy a pensar de otra manera. Es cambiar mi manera de pensar. Y hermanos, solamente el poder de la palabra puede cambiarnos nuestra manera de pensar. ¿Sí o no? Así que de ahí nació la frase, mis amados hermanos, para este año. Y la frase para este año es: el arrepentimiento me lleva al avivamiento. Amén. Gloria al Señor. El arrepentimiento me lleva al avivamiento. Vamos a repetirlo 3 veces juntos. El arrepentimiento me lleva al avivamiento. El arrepentimiento me lleva al avivamiento. El arrepentimiento me lleva al avivamiento. Aleluya. ¿Cuántos quieren avivamiento, hermanos? ¿Cuántos quieren un toque de Dios diferente en sus vidas? Alabado sea el Señor. El arrepentimiento es el que nos va a llevar al avivamiento, hermanos. Tiene que darse un cambio de mente. Hay 3 elementos muy claros, siendo el arrepentimiento el primero, pero hay 2 más que los vemos también en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 1, el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es cambiar la manera de pensar. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar, es lo que está diciendo ahí. No se conformen a este siglo, está hablando de nosotros no vivir bajo los conceptos que este mundo nos establece. Amén. Nadamos contracorriente, no nos vamos a conformar, sino que necesitamos que nuestra mente, nuestro entendimiento sea renovado, y entonces vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que son 3 pasos muy, muy importantes, hermanos, hacia el avivamiento. Número 1 es arrepentirse, que es cambiar mi manera de pensar. ¿Qué tiempo está usted usando en la palabra de Dios, hermanos? Si usted quiere un avivamiento, usted necesita llenar su mente de la palabra de Dios. El pastor Moisés hacía referencia anteriormente a la mente de Cristo. La mente de Cristo es pensar como Cristo piensa. Amén. Nos dejamos influenciar, por eso dice: no os conforméis a este siglo. Nos dejamos influenciar por pensamientos, ideas. Hermanos, toda idea, todo pensamiento, todo concepto tiene que ser pesado con la palabra de Dios.
¿Qué dice Dios de esto? Hay que siempre hacerse la pregunta siempre, conocer la palabra de Dios. Entonces usted sumérjase en la palabra de Dios este año, amén, 2025. Que haga que la Biblia sea su pan diario. Sumérjase en la palabra de Dios. Número 2 dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es negarse a sí mismo. Tiene que ver con santidad, tiene que ver con consagración, amén. Entonces nos empezamos a llenar de la palabra de Dios. Luego empezamos a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como Jesús en Getsemaní: no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Y entregarnos al Señor. Este mundo, hermanos, incentiva demasiado el vivir para uno mismo. Yendo ahí para el aeropuerto, en la pista, pues hay un montón de mensajes, ¿verdad? Siempre hay rótulos y anuncios. Y hay uno que me llamó la atención, lástima que no le tomé una foto, que dice: yo me escojo a mí mismo. Yo me escojo a mí mismo. Y aparece un jovencito. Esa es la ideología, hermanos, de vivir para uno mismo. Bueno, para un avivamiento se necesita negarse a sí mismo. Y número 3, necesitamos andar en el Espíritu. Amén. Andar en el Espíritu, que es la ley del Espíritu que mata a la carne. Amén. La ley del Espíritu es la que se contrapone contra la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Llénense del Espíritu Santo. Como dice la palabra, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Orando, dedicando tiempo a la oración, sacando tiempo para orar. Ayunar, mis hermanos, no es pecado ayunar. No se sienta mal, no peca usted cuando ayuna. Aprendamos a ayunar. Ojalá que la iglesia en este año nos guíe ayunos también en la parte de instrucción, y también los retiros espirituales. Hermano, usted necesita apartarse para Dios, estar a solas con Dios. Qué lindo es estar a solas con Dios. Qué lindo que son los retiros espirituales, hermanos. Estos 3 elementos son necesarios para experimentar el avivamiento que Dios quiere. Recuérdese el sueño mío. En el sueño mío yo estaba saturado de la presencia de Dios, tanto que caía al suelo, me revolcaba del gozo de la presencia de Dios. Cuando los 3 hermanos me tomaron los brazos, fueron también electrificados con el avivamiento. Amén. El Espíritu Santo juega un papel importantísimo en el avivamiento. Y qué bueno que Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo. Aleluya. Así que, mis hermanos, hay un patrón de 9 elementos de un avivamiento que están siempre presentes en un avivamiento. Número 1 es que Dios desciende, y Él ha decidido descender en una manera especial. Amén. Porque Él es soberano, pero Él ha decidido hacerlo, y ese es el mensaje que yo les traigo. Dios ha decidido traer un avivamiento que no nos deja por fuera a los mayores. Insisto en esto, amén. Si usted es mayor, usted es parte de esto, amén. El asunto es que a usted no me cuesta convencerlo, ¿verdad? ¿Verdad que esa es la verdad? No estoy tratando de convencer a los jóvenes tampoco, porque es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer, amén. Pero sí, Dios me dijo específicamente que este avivamiento Él lo trae para los jóvenes, las edades que ya dije ahí. ¿Sí? ¿Sí me expliqué bien en eso, hermanos? Entonces, un elemento importante es que Dios desciende. Un segundo elemento es que la palabra de Dios traspasa. Porque tiene poder la palabra de Dios, hermanos. Otro elemento es que se ve el pecado del hombre, viene convicción. En uno de los avivamientos hay muchos, hermanos, la lista era grande ahí. Yo escogí a los principales, pero en uno de ellos un famoso predicador, Jonathan Edwards, fue tan lleno del Espíritu Santo, el Señor lo usó tanto. Toda esta gente de oración. Este señor Seymour que le cuento, de la calle Azusa, en su tiempo de oración eran 7 horas diarias.
los hermanos aquí, las hermanas de la intercesión, los hermanos de la intercesión, la gente que no le es difícil orar, necesitamos mucha oración para este avivamiento. Necesitamos mucha oración. Nosotros necesitamos orar todos. Pero este hombre, hermanos, Jonathan Edwards predicaba. Cuando él predicaba se convertía la gente, pero hacía a montones, a montones. Y era tan lleno del Espíritu Santo, porque es exactamente por eso que Dios seguro me dio ese sueño y esa experiencia, porque así es a ese nivel. Nos cuenta la historia que este hombre, hermanos, cuando iba hacia la iglesia o cuando sea que él andaba, por la calle nomás, eran lugares, y siempre Dios visita. Estas visitas Dios las hace cuando el pecado está sobreabundando. Y esta fue una época, cada uno de estos avivamientos usted puede estudiar, eran épocas de mucho, mucho mal, como igual estamos ahorita. Gloria al Señor, amén. Y en ese tiempo había muchos bares y cantinas y todo el mundo borracho, y era cosa terrible. Este hermano Jonathan Edwards habla la historia que él caminaba, con solo caminar por los vecindarios, los pecadores salían de las cantinas, hermanos, llorando, se hincaban en las calles pidiendo arrepentimiento, pidiendo convertirse al Señor. Hay un pasaje muy famoso con este hermano Jonathan Edwards en una fábrica que él fue, las cientos de trabajadores ahí, todos, con solo que él llegaba, algo caía, se compungían, empezaba un arrepentimiento, a llorar, hincados. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Amén. Y tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es muy importante en todo esto, hermanos. Se ve el pecado del hombre. Número 4, la cruz de Cristo es valorada. Número 5, el cambio es profundo. Alabado sea Dios. Mi esposa y yo hablamos mucho de esto, hermanos, y todos los que somos de nuestra generación, que a veces nos reunimos, todos decimos lo mismo. Hermanos, el cambio en nuestra vida fue genuino. Fue genuino, fue un encuentro con el Señor, y como decía mi abuela, y se acabó. Fue una transformación. Necesitamos esto, amén, hermanos, que el cambio es profundo, el amor estalla, la alegría llena los corazones, el gozo del Señor, amén, hermanos. Cada iglesia se convierte en sí misma, es decir, se convierte en el pueblo de la presencia divina, en un sentido de experiencial, a diferencia del meramente teórico, o sea, una manera de experimentar la presencia de Dios real. Y número 9, no puede quedar por fuera, es símbolo real de un avivamiento, hermanos. Los perdidos son encontrados. Amén. Así que vamos a clamar al Señor. ¿Cuántos están listos para clamar al Señor en esta mañana o tarde ya? Y decirle: Señor, yo quiero empezar. Porque es un asunto de dar el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? El arrepentimiento. El arrepentimiento me guía, me lleva al arrepentimiento, al avivamiento. Amén. ¿Cuántos están listos? Hay maneras de pensar, hermanos, que usted ha tenido a través de estos últimos años, el 2024 y años anteriores, ideas, pensamientos, conceptos. Necesitamos traerlos al Señor hoy mismo. Amén. Dejarlos en la cruz y decir: Señor, quiero arrepentirme, quiero cambiar mi manera de pensar, quiero hacer de Dios la prioridad de mi vida para el 2025. Yo no sé cuántas metas habrá escrito usted ya, pero ponga de primera ahí, sobre las que ya puso, ponga de primera poner a Dios, tener a Dios en cuenta de primero en mi vida en este año. Amén. Cambiar la manera de pensar. Yo voy a pedir que me pongan un canto ahí y vamos a buscar arrepentimiento de parte del Señor en nuestras vidas, obra del Espíritu Santo.